Tú en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan hoy, a esta hora, aquí en el Canal TRO. En su programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligada a sus necesidades sociales y jurídicas. El tema de hoy, vamos a tocar un tema en el cual vamos a hacer visible la constitucionalización que está teniendo en este momento el derecho civil. Esta rama del derecho que es muy importante para todos los ciudadanos. Es un tema en el cual todo el mundo lo había visto o lo había ejercido acorde a los códigos, los artículos, un código que tiene ya más de 100 años con una que otra reforma, pero ya los jueces, especialmente la Corte Suprema de Justicia en su sala civil, han empezado a mirar esto desde la constitucionalización de los derechos y de los principios fundamentales. Lo vimos esta semana, la semana anterior, con el fallo que salió a favor de un miembro de la institución, un coronel de la policía, porque según la Corte Suprema de Justicia, hubo una posible extralimitación por parte del ejercicio de la libertad, opinión y pensamiento e libertad de información por parte de una periodista y un medio de comunicación. Pero esto que trajo como consecuencia una reparación civil, reparación patrimonial. Esto es muy importante. Y el tema que vamos a socializar el día de hoy es la reparación de perjuicios por violencia intrafamiliar en un proceso de divorcio. Pero para socializar este tema, vamos a darle primero la bienvenida a nuestra compañera habitual, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo. Sí, señora, la escuchamos. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tener un tema bastante interesante. Es un tema pues que en otros países es de común ocurrencia y es el tema de la reparación en los procesos de divorcio. Recordemos que en Colombia ni siquiera el tema de la manutención del cónyuge es obligatorio. Aquí para que sea obligatorio se requiere que se den algunas condiciones, mucho menos el tema de la reparación por causa del divorcio, de la reparación económica. Entonces este es un tema muy interesante, como decía el doctor Reinaldo, es un tema que se está volviendo o se está constitucionalizando. Él como experto en el tema creo que hoy nos será de gran ayuda para socializar este tema. Y para socializar este tema vamos a empezar a presentar a nuestros especialistas en estos temas, pero antes que todo queremos invitarlo a todos ustedes, los televidentes del Gran Santander, a que nos escriban y nos llamen al 310-245-8548. Cuando hay la vulneración de un derecho es porque hay un acto violento que lo genera. Cuando hay dos cónyuges, siempre hay uno que está en estado o en condición de indefensión. Y es por eso que se han presentado estos fallos y estos conceptos de las distintas cortes. Para eso queremos darle la bienvenida a la doctora Diana Patricia Flores, especialista en Derecho Civil y de Familia. Doctora Diana Patricia, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo, muy buenas tardes, doctora, y a todos los televidentes. Es un placer y un gusto poderlos acompañar el día de hoy. Bueno, este es un tema, doctora Diana, en el cual estamos, como hicimos en nuestra introducción, haciendo una constitucionalización especialmente para la reparación patrimonial, lo que tiene que ver con el derecho civil. Por favor, explíquenos y contextualícenos dentro de este tema. Gracias. Esta responsabilidad civil que estamos viendo y que la Corte se ha manifestado y se ha pronunciado
tiene una historia y tiene unos antecedentes bastante interesantes. Esos antecedentes parten desde nuestra Constitución del año 91, donde el Estado colombiano dejó de ser un Estado de derecho y se convirtió en un Estado social de derecho. Cambió una expectativa y cambió su forma de ver y de aplicar las normas y las leyes. Entre esos encontramos que los derechos fundamentales entran a ser prioritarios en las relaciones interpersonales y en las relaciones sociales de las personas. No solamente nos vamos a regir por lo que dice una norma y por lo que bien decía usted, doctor Reinaldo, el Código Civil, nuestro código de Andrés Bello, que es el que nos ha regido durante todos estos años y que ha tenido muy pocas modificaciones, pero él mismo nos ha manejado y nos ha enseñado todo lo que es la parte de responsabilidad civil, que se podemos llamar, que puede ser contractual o extracontractual. Es de agrado saber que la Corte hoy en día ha buscado la reparación a las víctimas de una violencia intrafamiliar y lo hizo a través de una tutela, que si bien es cierto, es una tutela es interparte, solamente va a aplicar a las personas, pero también ha dejado un precedente muy importante para todo lo que es la relación de familia. La relación de familia y de la mujer ha variado y ha evolucionado a través del tiempo y hoy en día es parte de algo que se llama violencia intrafamiliar, que es un delito que dejó de ser querellable y hoy en día se persigue, por decirlo de alguna forma. Perdón, doctora Diana, para universalizar términos, expliquémosle a nuestros televidentes qué es querellable y por qué dejó de ser un delito querellable. A ver, querellable es cuando la persona va y coloca la queja, va y le dice a un fiscal, a un juez, sobre todo a un fiscal, le dice, va y pone una denuncia y dice, me sucede o han violado mis derechos o estoy siendo víctima de violencia intrafamiliar con mi compañero, con mi compañera en esta relación de familia. Antes se podía la persona llegar a desistir. Cuando es querellable es cuando yo puedo ir y puedo desistir de esa denuncia que he presentado. Hoy en día ya no se puede desistir de esa denuncia y se persigue a través de las comisarías de familia cuando nosotros vamos a pedir un amparo por una violencia intrafamiliar. La comisaría de inmediato entra y le da a conocer a la fiscalía y pone su conocimiento para que ella inicie la investigación referente a ese delito. Hoy en día no se puede quitar, no se puede ir a desistir como se hacía antes. ¿Qué sucedía? Desafortunadamente, la pareja tenía su problema, la mujer, normalmente en su mayoría, no se podemos decir que siempre sean las mujeres, iban y pedían la protección a su derecho a la vida, a su derecho a la tranquilidad familiar, y posteriormente iba y solucionaba de alguna manera con el agresor su dificultad o la violencia que estaba sufriendo. Y ella iba y retiraba esa denuncia, decía, desisto de ella, ya no quiero que se siga investigando, yo ya solucioné mi problema. ¿Qué encontrábamos? Que al poco tiempo volvía a suceder. Y esto nos llevó a lo que conocemos como los feminicidios. ¿Por qué? Porque se retiraba, entonces ya se quitaba la protección, no se seguía investigando y ese agresor, ya la violencia iba a ser mucho mayor hacia su víctima. Por eso dejó de ser querellable y se convirtió en un proceso o en una investigación que se hace de oficio y no se puede desistir. Y muchas personas, muchas mujeres, muchas clientas dicen, yo quiero desistir, yo ya solucioné. Ya no puede hacerlo, ya sigue de oficio, ya porque hay un precedente bastante importante de violencia intrafamiliar y que desafortunadamente ha terminado en feminicidios, que se convirtió en un delito autónomo gracias a un pronunciamiento de la Corte Constitucional. 310-245-8548 son nuestras líneas. Vamos a leer un mensaje de uno de nuestros televidentes que nos pregunta aquí en Actúe en Derecho. Si he sido víctima de maltrato y me divorcio por este hecho, pero trabajo, ¿tengo derecho a alimentos? Bueno, doctora Diana Patricia, doctora Marlene, este es un tema recurrente en el cual las personas muchas veces no saben a qué tienen derecho, y como no saben a qué tienen derecho, no lo exigen. Y pues, doctora Marlene, debido a ese maltrato que desafortunadamente ha tenido muchas veces las mujeres, les da miedo hacer
efectivos estos derechos. Doctora Diana Patricia. Doctora Diana Patricia. Doctor, la respuesta a la pregunta que nos da o que nos hace el televidente, cuando él inicia su proceso de divorcio, normalmente acuden o lo que él nos está dando es la causal tercera, que son los malos tratos que se da a su compañero, a su cónyuge. Con base en esos malos tratos, así él esté trabajando, puede tener derecho a esa compensación de una u otra forma. Esa compensación, por decirlo así, tiene unas obligaciones, tiene unas características y tiene unas condiciones. Entre ellas es que sea declarado culpable, que se demuestre dentro de ese proceso de cesación de efectos civiles si es un divorcio de un matrimonio católico o un divorcio si es de civil, así es como se llama, que se tenga y se pueda probar que incurrieron en esa causal tercera, que son malos tratos y que son el incumplimiento de sus obligaciones. Esos malos tratos derivan en lo que hoy conocemos como el delito de violencia intrafamiliar. Y hoy en día, recientemente en estos días salió una sentencia de la Corte Suprema en la cual dice que se deben reparar esos maltratos a través de un incidente de reparación. Eso lo unimos a algo que conocemos y que la doctora conoce muy bien, que es los incidentes de reparación, donde la víctima debe estar completamente reparada en todo su ámbito y en todos los sentidos. Bueno, doctora Diana Patricia, expliquémosle a nuestros televidentes cuál es esa ruta para la reparación de perjuicios en un proceso de divorcio. Expliquémosle muy bien, discernamos muy bien el tema, porque estoy absolutamente seguro que hay personas que han terminado su proceso de divorcio y no han hecho exigible este derecho. Doctora Diana. Bueno, vamos a hacer la ruta como nos dice el doctor. Primero que todo hay que iniciar las acciones civiles, ya sean de cesación de efectos civiles de matrimonio cuando es católico o de divorcio. Llamémoslo divorcio, que es la palabra como mayormente lo conoce la gente. Se inicia la demanda, dentro de esa demanda se hablan de unas causales que el Código Civil las trae taxativamente, no puedo inventarme ninguna causal, pero la causal que puede generar esa reparación, sobre todo es la causal tercera, que son los malos tratos que se le da al cónyuge. Dentro de esa demanda van unas pruebas y debo como tal, como demandante, debo entrar a probar que realmente fui víctima de esos malos tratos. Y no solamente eso, los debo entrar a cuantificar esos maltratos. Yo no puedo decir, fue que me maltrataron, debo probar ese maltrato en todos sus sentidos. Tenemos que tener en cuenta que el maltrato puede ser psicológico, el maltrato puede ser físico, que es el que más se crea o más se piensa o se tiene, puede ser un maltrato psicológico, puede ser un maltrato económico, puede ser un maltrato de palabras. Esos son maltratos también, esos son maltratos físicos. Eso también entran dentro de la causal. El que a mí no me deje ir a estudiar, el que no me dejen desarrollar mi profesión, el que se me impida tener una cuenta bancaria, el que se me impida tener la familia que yo quiero, el que se me impida ir a visitar a mis padres, ir a visitar a mis parientes, el que se me impida salir. Todo eso hace parte del maltrato. El que a mí me den una cifra de dinero y me digan, usted solamente puede gastar en el mercado 100,000 pesos, cuando la persona o mi compañero o mi esposo se tenga destinado, se puedan gastar, o los gastos de la casa sean 1 millón y digan, no puede gastar sino 100,000 pesos, usted no se puede comprar sino un vestido al año. Eso es maltrato. Perdón, doctora Diana Patricia. Disculpe, doctora Diana Patricia. Aquí en Actúe en Derecho lo más importante son los televidentes del Gran Santander, a quienes les tratamos de dar esos primeros auxilios jurídicos que necesitan y que hacen parte de la responsabilidad social de este programa. 310-245-8548 son nuestras líneas. Don Benito, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Sí, buenas tardes, muchas gracias y felicitarlos por el gran programa que tienen para servicio al público. La pregunta mía es, ¿ante quién puedo demandar por violencia intrafamiliar o reparación de daños por daños intrafamiliares ante la Fiscalía o ante un juzgado? ¿Ante quién puedo demandar por daños y reparación de perjuicios?
y perjuicios, correcto. Sí, sí. Perfecto, don Benito. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Actúe en Derecho. Bueno, doctora Diana, 2 rutas nos plantea don Benito frente a la reparación de daños materiales y daños morales. Doctora Diana. Sigamos con nuestra ruta que vamos dentro del proceso. Si logro demostrar los daños que me han causado y no llego a una conciliación, porque es una de las etapas del proceso, cuando llego a esa conciliación en esa etapa del proceso y no sigo adelante como tal, ahí termina el proceso y me declaran el divorcio. Pero cuando no acepto esa conciliación y sigo adelante y demuestro dentro de la etapa procesal que sufrí esa violencia en cualquiera de los sentidos que rápidamente les he manifestado, el juez dicta una sentencia donde declara el divorcio, pero dice que cuál es el cónyuge culpable, por qué fueron las causales. El señor es culpable del divorcio porque sí realizó maltrato a la esposa. En ese momento, con esa sentencia, ya se puede iniciar un incidente de reparación, que llamamos incidente, es como una pequeñita demanda dentro de la demanda principal, en la cual nosotros le decimos: necesito que me repare integralmente todos mis daños y perjuicios a los cuales he sido víctima por la violencia que se da. Es exactamente lo que ha dicho la Corte. Y de ahí entra un proceso pequeñito donde estoy diciendo mis perjuicios son tantos, debo entrarlos a cuantificar, se hace a través de peritajes, se cuantifican y el cónyuge culpable tiene la obligación de pagar esos daños. Hay que tener en cuenta que la mujer en Colombia y en la sociedad y en el mundo tiene el derecho a vivir libremente sin ningún tipo de violencia. Eso es exactamente lo que nos está diciendo la Corte. Si usted vive bajo un tipo de violencia y el agresor, que la mayoría de veces puede ser su esposo, le ha causado esa violencia, él tiene la obligación de entrarla a reparar. La violencia intrafamiliar eso se hace, puede ir la persona directamente a la fiscalía y colocar la queja, colocar la denuncia en la cual se dice que estoy sufriendo una violencia y la fiscalía inicia una investigación. Eso es uno de los pasos. Y la otra es acercarme a una comisaría familia donde estoy pidiendo una medida de protección contra mi agresor y la comisaría de familia inicia y traslada esa investigación, la traslada a la fiscalía y la fiscalía inicia de oficio esa investigación por el delito de violencia intrafamiliar. Se pueden dar de esas 2 formas. Bueno, doctora Diana, usted y doctora Marlene, se acaba de hacer referencia a una de las causales o uno de los métodos de violencia con la cual se puede violentar a una mujer. Quiero decirle a todos nuestros televidentes que hace siglos esos imperios, esas civilizaciones que pudieron salir adelante, que pudieron ser significativo su paso, pudo ser significativo su paso en nuestra historia, dignificaban y engrandecían la presencia de las mujeres. Los egipcios, una de las causales de divorcio que ellos tenían dentro de su cultura avanzada es que si el hombre no era capaz de mantenerle la misma condición socioeconómica a su cónyuge, perfectamente la mujer podía solicitar su divorcio. Lo digo porque dentro de las causales que ya señalamos dentro de este programa, se decía la persona que no permita que su pareja tenga un desarrollo profesional. Estas son situaciones que muy pocas personas la dimensionan o la hacen visible. ¿Por qué, doctora Marlene? Son situaciones que sufren las personas en silencio. 310-245-8548 son nuestras líneas y 648-4820. Acá tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes respecto a este importante tema. Doctora Marlene. Bueno, la indemnización. No puedo leer, doctor Reinaldo, es que no tengo retorno de imagen. Vamos a ver si producción nos ayuda con el retorno de imagen, no hay ningún problema. La indemnización por divorcio, cuando ha habido violencia, ¿cómo se cuantifica? Bueno, doctora Diana, acá el televidente nos pregunta el nexo causal que hay entre los hechos victimizantes
Y el daño, ¿cómo se cuantifica? ¿Cuáles son los factores que se tienen en cuenta para cuantificar o hacer exigible este daño? Doctora Diana. Bueno, aquí en la cuantificación de los daños o cuando hablamos de daños tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de reparación. Es la reparación patrimonial, que se divide en los daños morales y los daños patrimoniales. Esos daños patrimoniales van en lucro cesante y en daño emergente. ¿Qué quiere decir? Ese lucro cesante es qué ha dejado la persona, en este caso vamos a hablar de una mujer, cuánto ha dejado la persona, la mujer, de percibir por culpa de ese daño. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si la señora es profesional en la salud, por decir cualquier cosa, y ella, el esposo no le ha permitido ejercer su profesión como tal. ¿Qué es lo que se hace? Se toma desde el momento que la señora se graduó, que tenía las posibilidades de entrar a ejercer su labor, en las condiciones normales y generales, cuánto hubiese ella podido ganar durante ese periodo de tiempo. Esa es una cuantificación de que se hace. Ese es un lucro cesante. Es algo que la señora dejó de percibir porque no pudo desarrollar su labor. ¿Qué pueden decir? Pero es que no sabemos si la señora le iban a dar el trabajo. Por eso vamos a situaciones normales y a situaciones generales, ya teniendo en cuenta que ella hubiese podido conseguir un trabajo en cualquier centro hospitalario, hubiese podido montar su propio consultorio, y nos vamos a cuánto costaría una consulta o su salario normal durante ese periodo. Esa es una forma, o eso es lo que se llama el lucro cesante, que ella dejó de percibir por ese motivo. Otro de los daños que se entran a mirar es ese daño de ¿qué dejó ella? ¿Qué gastó? ¿Qué daños se ocasionaron? Si tuvo que ir donde psicólogo, si tuvo que contratar un abogado, si tuvo que ir a realizar labores, tratamientos médicos o psicológicos de alguna especie por culpa de la violencia que está sufriendo. Y ya los daños morales, eso ya los entra a cuantificar el juez, y hoy en día el Consejo de Estado ha sacado unas tablas de determinados daños, pero son bases y son marcos en los cuales el juez y la justicia se van a mover dentro de determinado momento. No son estrictos. Por eso les digo, eso es un incidente y hay que demostrar que realmente se me ocasionó un daño para que ese victimario entre a repararme, pero hay que demostrarlo de tal forma. Eso es lo que se debe hacer. Doctora Diana, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, en su sentencia, discierne muy bien qué es el maltrato, pero hay un término en el cual la gente de pronto no lo entiende muy bien, y le pedimos el favor que por favor universalicemos términos frente a esta sentencia, que, abro comillas, ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra. Por favor, expliquémosle a la gente qué quiere decir ese término, maltratamientos de obra, como tal, que está en la providencia del magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas. Doctora Diana. Maltrato de obra, la misma palabra, golpes. Ese es el maltrato de obra. Una cachetada, un puño, un jalón de cabello, esos son maltratos de obra. Son golpes físicos hacia la humanidad de la persona. Tratos crueles es, por ejemplo, llamarla gorda. Eso es un trato cruel a una persona. Decirle, usted es fea. Decirle, usted no sirve para nada. Decirle, usted me avergüenza, yo no salgo con usted porque me da pena. Esos son tratos crueles hacia una persona. Son tratos, son situaciones que no permiten dignificar ni a la familia, ni a la pareja, ni a la mujer, y en muchos casos al hombre. Es una situación bastante compleja en la cual, como lo dijimos inicialmente, dentro del marco del derecho civil, afortunadamente hay una constitucionalización y una humanización de los derechos de las personas, y en las providencias se están teniendo en cuenta en este momento situaciones que no se tenían en cuenta, marcaban un daño casi perpetuo de por vida en las personas, y eso siempre se vio reflejado en la sociedad.
en la sociedad, en el actuar de las personas, en la violencia, como lo decía la doctora Diana Patricia. Esto muchas veces, por no cuantificar estos daños, por no reparar estos daños, por la administración de justicia no tener en cuenta estas situaciones, pues se generaban situaciones como el feminicidio, que ya hoy en día es un delito autónomo. 2:26 de la tarde, vamos a nuestra primera pausa comercial. Y enseguida continuamos con este importante tema para todos ustedes, las familias del Oriente Colombiano. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Hoy tema muy importante, reparación para alguno de los cónyuges en un proceso de divorcio. Situaciones que no se tenían antes contempladas por el legislador o el administrador de justicia. Son tiempos difíciles en los cuales la mejor vacuna en contra del COVID-19 es la responsabilidad social. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. Quinto, procura guardar distancia. Y sexto, lava y limpia muy bien las superficies. Campaña del Canal TRO. Bueno, doctora Diana, dentro de esos términos de reparación, lo que nos ha dicho especialmente este magistrado en esta sentencia de unificación que usted mencionó al comienzo, se busca proteger a la persona que esté en condición de indefensión, o como lo dicen en la sentencia, el cónyuge más pobre. ¿Por qué el ponente de esta sentencia busca salvaguardar de esta forma los derechos de, como lo dice, el cónyuge más pobre o el que esté en indefensión? Y no solamente por qué busca hacerlo, ¿cómo es la forma o el método en que la persona puede probar esta condición que es necesaria para esta reparación? Doctora Diana. Bueno, tengamos en cuenta que una de las cosas que nos dijo el magistrado, que quiso decir el magistrado dentro de esta sentencia, primero es el desarrollo del Estado Social de Derecho de nuestra Constitución, como se dijo en comienzo. Segundo, es permitirle a las mujeres vivir sin violencia doméstica, porque el mayor foco de violencia que se da son, tristemente, en los hogares. Por eso se habla de esa violencia doméstica que se está violando y que se está viviendo y que se ha venido viviendo en el transcurso de muchos años contra la mujer. Eso ha sido el grandísimo problema que ha vivido nuestra sociedad. La violencia doméstica que se vive contra la mujer, la que se sufre a puerta cerrada, la que se sufre dentro del sitio y el recinto donde se supone que usted debe estar más tranquilo, donde se supone que usted debe estar protegido. ¿Cómo se demuestra? Dentro del derecho a familia, afortunadamente, quienes más pueden dar fe de los hechos que ocurren en una familia o en entorno familiar es el mismo entorno familiar. Los padres, los hermanos, los hijos, no el amigo que conozco y que escasamente ha visto a mi esposo o ha visto a mi esposa. Él no puede dar fe ni testimonio de las cosas. Es uno de los medios probatorios y de mucha importancia son los testimonios, son las idas a las comisarías de familia, poner en conocimiento en las EPS. A medicina legal. Medicina legal. Hay muchos medios probatorios, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas de las mujeres vivimos la violencia y vivimos la pena ajena. En vez de el que debe tener sienta vergüenza, sea su compañero, su esposo, por la violencia que está ejerciendo hacia la mujer, es la mujer siente vergüenza por ser violentada. Bueno, queremos saludar a todos los televidentes que nos están escribiendo en Facebook, Canal TRO, a doña Rosa Elvira Alvarado, a doña Esther Melo y a doña Blanca María Cañas. Y es precisamente un interrogante de Blanca María Cañas, quien nos lo envía a través de nuestro portal Facebook Canal TRO. ¿Qué diferencia hay entre violencia doméstica y violencia
intrafamiliar, y ella nos complementa la pregunta diciendo ¿y cuál es sujeta de reparación? Doctora Diana. Se pueden decir que son las mismas. ¿Qué fue lo que hizo la Corte? Hoy en día simplemente la violencia doméstica no se conoce como delito y en el Código Penal se ha dicho que, no es violencia doméstica, se llama violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que está haciendo y qué fue lo que también hizo la Corte? Traer todos esos conceptos internacionales, jurisprudenciales de las diferentes cortes internacionales que buscan proteger la igualdad de la mujer y resguardar a la mujer de toda violencia, especialmente dentro de su núcleo familiar. Bueno, 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Doctora Diana, tenemos llamada de un televidente del municipio de San Gil. Don Alfonso, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes. Gracias por atenderme mi llamado. Don Alfonso, con mucho gusto. Don Alfonso, ¿cuál es su inquietud? Mire, se trata de una parejita de ancianos de más de 70 años a quienes quieren desalojar por la fuerza con ocasión del trazado de la construcción de la variante en el municipio de San Gil. Ellos viven en un predio que les habían donado y los propietarios nunca hicieron con ellos ningún tipo de documento. La titularidad sigue en cabeza de los quienes donaron el predio. Ellos tienen 37 años ocupando este predio y en este momento nos notificaron que tienen que desocupar porque por ahí va a pasar la variante. El dominio lo tienen en ese momento las personas que le cedieron y le donaron ese terreno. Llevan más de 30 años viviendo ahí y en este momento van a entrar a un proceso de expropiación por una obra pública que se va a desarrollar en ese municipio. Esa es la pregunta, don Alfonso. Sí, señor, es correcto, así es. Bueno, don Alfonso, no es el tema del día de hoy, pero teniendo en cuenta que son dos adultos mayores, dos personas en condición de indefensión, vamos a hacer esa asesoría en este momento. Le pido el favor, no nos cuelgue, don Alfonso. Si usted quiere, déjenos los datos y con los profesionales que nos acompañan siempre aquí en Actúe en Derecho, vamos a hablar con ellos para que dentro de nuestra responsabilidad social puedan ayudarles en este caso. Quiero decirle a todos los televidentes que no es el primer caso en que Actúe en Derecho acude y ayuda a los televidentes que nos han llamado en este momento y en casos como los que nos expresa el señor, en casos como los que nos expresó doña Esther, que tiene a un hijo al único niño de 2 años con un solo pulmón, se le ha dado la asesoría completamente gratis. Entonces, don Alfonso, yo le pido el favor que nos deje los datos con producción y ya la doctora Diana entra a decirles qué se puede hacer en esta situación con dos personas que, acorde a los decretos legislativos, tienen priorización en el cuidado de sus derechos. Doctora Diana. Gracias, doctor. Aunque como dicen, no es un tema de que estamos tratando, pero igualmente podemos colaborarle y ayudarle. Lo que sucede, según la narración que nos dice el televidente, ahí hay un proceso de expropiación administrativa. ¿Por qué? Porque va a pasar una vía y está el interés general sobre el interés particular. Sí, los señores sí o sí los van a sacar de ahí, pero los deben reubicar en otra parte. Deben buscar, la alcaldía tiene sus programas donde los señores... No los pueden desamparar. Pueden ir. No los puede desamparar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que, la alcaldía o el que va a hacer la obra, porque no fue claro quién va a hacer esa obra que va a pasar por ese terreno, puede perfectamente y debe entrar a repararle lo que anteriormente hablé de daños morales, daños patrimoniales. Entonces ellos entran a comprarle el terreno o esa posesión que tienen sobre el terreno y les ayudan a reubicarlos dentro de sus programas que ellos tienen o en una vivienda de similares condiciones que las que tenían en este momento. Pero que los puedan desalojar de esa forma, no los pueden desalojar. Ellos pueden entrar a los programas y les deben reparar y les deben pagar esa posesión que ellos tienen ahí sobre ese terreno. Que sí lo retiran porque va a pasar una obra y el interés general va a primar sobre el interés particular, pero no quiere decir que los van a dejar a ellos desamparados o los van a dejar a ellos en la calle. Ahí si ellos no tienen,
La personería debe, como dice la palabra, apersonarse y ayudarles en su proceso. Son personas que tienen protección especial constitucional. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Nuestros televidentes nos envían este mensaje de texto para que podamos discernir y solucionar esta inquietud. ¿A dónde debo acudir para solicitar divorcio por maltrato intrafamiliar? ¿Debe haber una demanda? Doctora Diana, acá la gran mayoría de personas nos llaman y nos preguntan por el procedimiento. Acá las personas saben a qué tienen derecho, pero difícilmente saben cuál es la ruta y por eso muchas veces necesitan a un profesional en el derecho. Doctora Diana, ¿qué podemos decirle a este televidente que nos formula esa pregunta? Todas las demandas de separación, todas las demandas de divorcio, de cesación de efectos civiles de matrimonio, se inician con una demanda ante el juez de familia. Solamente el juez de familia puede realizar esa labor o puede dictar esa sentencia terminando la relación matrimonial. Se inicia a través de una demanda ante los jueces de familia y se debe hacer a través de un profesional del derecho. Las personas no pueden ir personalmente a pedir un divorcio o una cesación. Debe ser a través de un profesional del derecho que se hace ese procedimiento. Y ante un juez de familia con una demanda. A través de una demanda, a no ser que muy rara vez se da, hayan llegado a un mutuo acuerdo y lo puedan hacer a través de una notaría igual. Siempre van a necesitar el apoyo y la consulta de un abogado, un profesional del derecho. Facebook Canal TRO es nuestro portal de internet. Nuestros televidentes también nos escriben a través de ese portal. Aquí esa pregunta que nos formula uno de nuestros televidentes. Lili Sierra, buenas tardes. Si mi esposo me chantajea con quitarme mis 3 años o mi hijo de 3 años, ¿es cierto que lo puede hacer? Bueno, doctora Diana, acá hay una situación bastante compleja. Volvemos a que las señoras muchas veces no saben a qué tienen derecho y siguen siendo maltratadas con lo que más quieren, que son sus hijos. Doctora Diana. Eso es una prueba de una violencia psicológica. ¿Qué no le duele más y qué no quiere más una mujer o una madre que sus hijos? Y muchos de los esposos o padres entran a hacer esos chantajes que dicen, eso es, y si ella se lo escribe o ella se lo dice delante de otras personas, eso es una prueba de esa violencia psicológica que el esposo está ejerciendo contra la señora. Y señora, no tenga ningún reparo, no tenga ningún miedo. No se le pueden quitar a sus hijos, salvo que él pueda demostrar que usted es incapaz de cuidar de sus hijos. No quiere decir que usted no pueda ir a trabajar, no quiere decir que usted tenga que estar todo el día mirándolos. No, señora, simplemente que usted no pueda ver por ellos, usted no pueda responder por ellos, usted no pueda ejercer sus funciones de madre de esos menores. Es la única manera que podría quitarle a sus hijos. De resto no es factible que lo haga. O sea, no se preocupe por eso y todo lo contrario, se convierte en una prueba de la violencia psicológica que el señor está ejerciendo y sería una causal de divorcio y sería una causal de la cual podría ser en un momento dado reparada, como lo ha dicho la Corte. Doña Lali, tenga en cuenta algo, y esto que voy a decir lo digo con mucho respeto para que ustedes, que son madres de familia, lo entiendan. La Corte ha dicho que no importa cuál sea el oficio de la mujer, y estoy hablando del oficio de la prostitución, con tal que la mujer no induzca a ese menor a ese oficio, es digna de seguir siendo madre de ese menor de edad. Las causales no son tan amplias, pero sí taxativas. Así que no hay ningún problema por eso y cualquier situación, usted sabe que están los consultorios jurídicos o si no puede hacer su consulta aquí en Actúe en Derecho. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Don Gerardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Excelente programa. Don Gerardo, muchísimas gracias. ¿De qué sector de la ciudad nos está llamando, don Gerardo? De Bucaramanga. Del municipio de Bucaramanga, la ciudad bonita. Don Gerardo, ¿cuál es su inquietud?
La pregunta es para la doctora. Sí, señor. La pregunta con la persona con la que yo vivo es muy agresiva. Ella generalmente le gusta pues atacarme a mí. Usted todavía está conviviendo con la señora, ¿sí? Sí. Antes de que continúe, don Gerardo, quiero decirle a todos los televidentes que todos los testimonios que recibimos aquí en Actúe en Derecho es acorde y dentro del marco de acción de la buena fe que tienen los televidentes cuando llaman y expresan su caso. Por favor, don Gerardo, continúe. Ella es muy agresiva y suele atacarme y agredirme físicamente. La pregunta es la siguiente. Ella en una ocasión me golpeó los testículos muy fuerte y me dejó estéril. Eso fue hace como un par de años. ¿Eso es retroactivo a fecha de hoy para demandar? Don Gerardo, ya contestamos su inquietud. Muchísimas gracias por hacer visible esta situación aquí en Actúe en Derecho. Doctora Diana. Don Gerardo, como muchos hombres, también puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Quiero que quede claro que la violencia no solamente se ejerce hacia las mujeres, sino también se puede ejercer hacia los hombres. Ahorita que estamos hablando solamente de pareja, porque también se puede ejercer hacia los hijos. ¿Qué es lo que debe hacer don Gerardo? Acudir a una comisaría de familia y presentar y solicitar una medida de protección en el momento que la señora lo agreda. Lo que pasa es que estas medidas tienen un plazo, un término de prescripción que es de 1 año. Yo no puedo ir a solicitar una medida de protección de algo que me sucedió mucho tiempo atrás. Bueno. Debo tener, hay un tiempo de prescripción. El señor me dice que pasó hace mucho tiempo, difícilmente lo pueden reparar. Tendría que entrar a demostrar que fue por la causal o por causa de un acto de violencia. Pero si él nunca acudió a una comisaría, él nunca acudió a medicina legal, nunca acudió a ninguna parte, entonces viene el problema probatorio. ¿Cómo probar que esa esterilidad es consecuencia de los malos tratos o de los golpes que o del golpe que recibió en ese momento? Sí, señora. Bueno, esto hace parte de la ruta y el acervo probatorio que se debe tener en cuenta para llevar al administrador de justicia y poder hacer visibles, hacer valer, hacer efectivos los derechos de los ciudadanos del Oriente colombiano. Doctora Diana, vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante tema para todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Doctora Diana Patricia, en esta providencia, el administrador de justicia le dice a los jueces que a partir de ese momento, después de esta providencia, esta sentencia de unificación, se deben tener en cuenta las causales del numeral 3 del artículo 154 del Código Civil. Esto es muy importante, es un precedente y una ruta de acción frente a la protección de los derechos familiares que son el núcleo de nuestra sociedad. Doctora Diana, expliquémosle a nuestros televidentes. Bueno, lo que hace relación la Corte a ese artículo es que el artículo consagra tratos crueles contra su pareja. Exactamente es todo lo que hemos venido hablando. ¿Cuáles son los tratos crueles que se da? Ya como se les dijo, no solamente son los físicos, son los psicológicos, son los tratos, la violencia económica, la violencia, como le decía la señora televidente, de que él la amenazaba con que le va a quitar sus hijos. Todas esas actitudes están dentro de los tratos crueles, todo lo que pone en vergüenza, todo lo que hace sentir mal, todo lo que causa pena y dolor a su compañero de vida. Esos son los tratos crueles que hay que dar y hay que tener en cuenta algo muy importante. Esta sentencia lo que quiere buscar y lo que busca es que la mujer no viva más en violencia, se le respete y se le permita vivir en un ambiente sano, en un ambiente digno, en un ambiente sin violencia. ¿Y qué es lo que dice? Si usted sufrió violencia, usted debe ser reparada. Exactamente lo que dice la sentencia. Además, llama a la Corte llama y le pide al Congreso que tenga 1 año a partir de la fecha de la sentencia para que regule todo lo que tiene que ver con este tipo de reparaciones. En este momento tendremos que irnos a la reparación integral que habla el Código Penal, pero le ordena, le pide, exhorta al Congreso
para que regule todo lo que tiene que ver con esta violencia, todo lo que tiene que ver con esta reparación, todo lo que tiene que ver con que la mujer no siga viviendo en un estado que es un estado social de derecho, pero donde se le están vulnerando sus derechos, como a vivir dignamente, a sus derechos a la vida, a la salud, a una familia, y a no vivir con violencia. Es el derecho fundamental que está recalcando en esta sentencia. Que las mujeres no vivan con violencia, vivan sin ningún tipo de violencia, y quienes ejerzan violencia, reparen, y sobre todo cuando esa violencia viene de su núcleo familiar. Bueno, algo que agregar en esta sentencia es que en muchas providencias el legislador habla del ser humano o de los ciudadanos. En esta providencia especifica, dice y habla que es para salvaguardar los derechos, óiganlo bien, los derechos humanos de la mujer, que están directamente relacionados con la dignidad de la misma, la dignidad del ser humano. Y recordemos, apreciados televidentes, que la dignidad es el pilar fundamental de todo nuestro ordenamiento normativo y constitucional. Todos los colegas que nos están viendo en este momento saben muy bien que en los únicos códigos que uno no encuentra este principio de la dignidad del ser humano es en el Código Civil y en el Código Sustantivo del Trabajo, que son un poquito anteriores a la promulgación de nuestra Constitución Nacional. Pero de resto, en toda nuestra codificación y ordenamiento normativo, prima la dignidad humana. Doctora Diana, para ir concluyendo este tema, ¿qué podemos recomendarle a todos nuestros televidentes, especialmente a las personas que litigan en este tema? ¿Cuál termina siendo el marco de acción con estos pronunciamientos que dentro del derecho civil hay una humanización, es decir, una constitucionalización del mismo, un derecho civil garantista? Doctora Diana. Doctor Reinaldo, aunque nuestro Código Civil no nos dice, nuestro Código Laboral no nos dice de derechos fundamentales, es un desarrollo de los derechos fundamentales. El Código Civil está hecho y se hizo para las personas, para los seres humanos, porque si nosotros iniciamos desde el primer libro, nos está hablando, el primer libro del Código Civil es el libro de personas, es el libro de seres humanos. Lo que pasa es que cuando no los aplicamos es una cosa diferente, pero es todo el desarrollo de la dignidad, es todo el desarrollo de los derechos humanos, es todo el desarrollo de los derechos que tiene un ser humano como individuo y dentro de un núcleo familiar, desde antes de nacer hasta después de su muerte, de sus obligaciones y de sus derechos. Aunque no nos dice, pero es un desarrollo de la dignidad humana, simplemente que no la sabemos aplicar, que tenemos que esperar que salgan sentencias y nos recuerden que el derecho fue hecho, que el derecho se constituyó para seres humanos, no para que estén anaqueles. Es lo más importante que tenemos que ver. Bueno. La dignidad humana está por encima de todo y es una forma de desarrollar nuestra Constitución, Estado Social de Derecho, doctor. Bueno, y usted lo acaba de decir y la sentencia lo reafirma y dice, el juez no cuenta con una herramienta o un instrumento nacional para la reparación, sino que debe acudir al bloque de constitucionalidad. Esa es la realidad de nuestro ordenamiento jurídico, esa es la realidad de nuestro ejercicio normativo y de la aplicación de los derechos como tal. Doctora Diana Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Actúe en Derecho, su casa. Gracias, un placer y un gusto poderlos acompañar. Bueno, y todos ustedes esperamos que sigan conectados con todos estos temas que socializamos en el transcurso de la semana, temas que están acordes a nuestra responsabilidad social. Continúen ustedes con toda la programación del Canal TRO. A continuación, Tacones en la Mano. Feliz tarde.